Hola, hoy queremos hablar acerca de un nuevo tema. Quedamos la otra vez en cines y teatros, así que ahora quisiera contarte un poco de algunas cosas. Contarte, por ejemplo, que cuando los españoles llegan a América, y llegan a Chile, por supuesto, traen enfermedades, muchas enfermedades. Algunas de ellas se transformaron en graves epidemias como la viruela, el sarampión, el cólera, el tifus. Y ello dio lugar a que estos primeros españoles que llegaron también fundaron hospitales. Es por eso que este segundo capítulo va a estar dedicado a el Hospital de Talagante. Vamos a ver de qué trata. Los invito. Los primeros hospitales en Chile datan de tiempos de la conquista, cuando don Pedro de Valdivia manda a fundar el Hospital de Nuestra Señora del Socorro en el año 1552. Para hablar de un hospital en Talagante debemos hacer un poco de historia y recordar que la ciudad fue fundada recién en 1837. Durante muchas décadas hubo que recurrir al hospital en San Bernardo o Santiago, con todas las dificultades que ello acarreaba. El primer antecedente corresponde a la existencia de un lazareto muy modesto, instalado cerca del cementerio en el año 1887 para atender a los enfermos de cólera. Los lazaretos existían en varios lugares de Chile y eran una necesidad frente a las continuas epidemias como la viruela, el tifus, el cólera. Los lazaretos eran hospitales especiales donde se atendía a las personas que tenían estas patologías. El más famoso de estos lazaretos existió al lado del Cementerio General en Santiago. Actualmente se le conoce como Hospital San José. Tenía una conexión directa con el cementerio por el alto número de víctimas que provocaban estas epidemias. El lazareto de Talagante, sin duda de haber sido muy pequeño y muy modesto, recibió algunos recursos desde la ciudad de Santiago para poder subsistir. El cólera en aquellos años causó profundo pánico entre la población. Un artículo publicado en el diario El Sur daba cuenta de una poblada talagantina que atacó el lazareto y el dispensario. El dispensario era la farmacia. Lo atacaron porque, según ellos, los médicos y sus tratamientos lo único que hacían era matar a la gente. Las personas tenían mucho miedo, así que las emprendieron a piedras y destruyeron prácticamente todo. El hospital era de interés colectivo. En el año 1924 se había creado recién el Ministerio de Higiene, actual Ministerio de Salud, y surgió junto con ello la Caja del Seguro Obrero, la cual, a partir de la Ley 4054, impulsó la construcción de recintos hospitalarios en nuestro país. Si bien es cierto existían hospitales en Chile, estos eran bastante precarios, muy pobres, y era muy poco lo que podían hacer por la gente más humilde. Las personas en general tenían miedo de ir al hospital, lo consideraban que era como un sinónimo de muerte, que la gente que llegaba al hospital, más que a sanarse, iba a morir ahí. Los periódicos locales no dejan de insistir en la necesidad de contar con un hospital. En ese contexto, la Caja del Seguro Obrero compró un terreno a un vecino en la calle Francisco Chacón, con la intención de iniciar las primeras obras para un hospital. Este artículo que aparece aquí publicado por el diario El Regional en el año 1935 da cuenta de la compra de ese recinto, en el cual se va a comenzar a vivir la primera época del futuro Hospital de Talagante. El hospital va a surgir como casa de socorro. Puede que esto resulte un nombre extraño en la actualidad. Fue fundado el 4 de octubre del año 1939 y estaba ubicado en calle Francisco Chacón, como ya dijimos, entre Victoria y Comercio, que actualmente tienen como nombre Enrique Alcalde y O'Higgins respectivamente. Las casas de socorro son un nombre raro, extraño para nosotros en estos tiempos. Pero si hablamos de postas de urgencia, servicios de atención primaria, podemos asimilarlo a ello. Es bastante parecido. Las casas de socorro existían sobre todo en el campo, en el sector rural, y tenían como función disponer de un dispensario para entregarle medicamento a la gente. Una gota de leche, que era una institución que permitía dar alimentación a los recién nacidos y también alimentar a las futuras mamás.
Las gotas de leche, por ejemplo, implementaron por primera vez el control sano en los niños. Además, la gota de leche y la casa de socorro contaban con médico y matrona una vez a la semana. Ese fue el inicio del hospital de Talagante. El hospital va a funcionar durante varias décadas, hasta 1985, pero lamentablemente ese año un violento terremoto sacudió a toda la zona central del país, especialmente a San Antonio, Melipilla y por supuesto que Talagante estuvo incluido. Sufrió muchos daños, incluyendo la estructura del hospital. A pesar de todo eso, se las arreglaron para seguir funcionando durante varios años más, con toda la precariedad que puede significar un hospital que ha sido víctima de un terremoto, pero la gente, que era muy arraigada con el Talagante, decidió seguir adelante y continuar trabajando en él. Por último aparece el nuevo hospital. Actualmente existe este nuevo hospital al final de la calle de Balmaceda. Fue construido en terrenos donados por don José Brancoli e inaugurado en el año 1990. Sí hay que destacar que hubo muchas donaciones, miles de ladrillos, el trabajo voluntario de muchas personas, la organización que se dieron los médicos para sacar adelante esta institución. En sus inicios la gente encontró que este hospital estaba demasiado alejado de la ciudad, porque en esos tiempos, en el año 1989 al 1990, cuando inicia sus funciones, el hospital quedó al lado fuera de la ciudad y para llegar a él había que llegar ya sea en colectivo, en taxi, no había micro que llegara directamente y eso lo consideraron quizás una dificultad. Pero el paso de los años ha hecho que la ciudad fuese creciendo y el hospital definitivamente quedó incorporado y pasó a ser parte de la ciudad. Por último, destacar que es un hospital que se caracteriza por lo que ellos han denominado puertas abiertas. Eso quiere decir procurar entregarle a la comunidad de manera directa, rápida, expedita la atención médica necesaria. Ha ido incorporando una serie de adelantos con el paso de los años y es uno de los buenos hospitales que podemos encontrar en la zona, especialmente por sus funcionarios y la gente que trabaja allí, que lo hace de manera muy dedicada. Eso es lo que yo les puedo decir por ahora y ya nos encontraremos con un nuevo hito que podamos contar para conocer un poco más de la historia de este Talagante. Esa fue la breve historia acerca de nuestro hospital de Talagante. Y como es costumbre, los invito a retroalimentar esta experiencia, esta actividad. Seguramente ustedes y sus familias conocen muchas cosas que aquí nos han dicho. Así que les insisto, se pueden ir también escribiendo sobre ello, elaborando sus propios artículos, háganlo, porque los vamos a incorporar para la próxima. Nos vemos más adelante, que estén bien.